Nuestros predecesores, a partir de la forma en que se concebían a sí mismos y a la naturaleza, sus vivencias, experiencias y expectativas cimentaron sus relaciones humanas y la conceptualización inclusive del origen de la vida que se figuraban. Y es aquí que entran en juego los creadores, aquellos que vienen a ser el orgullo en el mundo de la cultura. Son sus obras, llámense artes plásticas, literarias o sonoras, las que permitieron dejar constancia de que existimos en la historia. Y si éstas valían la pena, nos dejaban reflexionar sobre el mundo que nos rodeaba y que, al transfigurarlo en algo que tuviese impacto en la sociedad de nuestro tiempo, es porque trascendieron y alcanzarán cada vez a nuevas generaciones. Por ello, hoy recordaremos rápidamente la situación de la historia de la música en México hasta el siglo XIX, según hemos visto en las primeras entregas de esta serie, y que a partir de aquí hace acto de presencia un nuevo protagonista que paulatinamente adquiere vital importancia durante este periodo y que será fundamental para la música, las artes y la cultura mexicana en el siglo XX que se gesta. Hacia el futuro, hasta nuestros días. Acompáñenme, sean bienvenidos. Como ya hemos visto en los primeros capítulos de esta serie, cuyos enlaces quedan en las notas del video para que si no los han visto puedan visitarlos y disfrutarlos, la música adquiere una notable importancia sobre las sociedades y que incluyen rituales, conquistas, choques de culturas y adoctrinamiento tanto en lo religioso como en lo cívico. Pero toda vez que la música se va permeando hacia todos los niveles sociales que se van colocando a lo largo de la historia, la música, va adquiriendo diferentes dimensiones a lo largo y ancho de toda la cultura. Recordemos que hasta antes de la llegada de los españoles a tierras de Indias, la música funcionaba específicamente dentro de los rituales para las diferentes deidades. Luego de la conquista, las artes en la Nueva España adquieren los imperantes colores y estadios de la península ibérica. Inmediatamente después de la ruptura con la corona española, las nuevas clases sociales y sus élites extraen las entonces novedosas formas del interior de Europa, tamizados con las ideas fundamentales de las recientes revoluciones francesa e industrial. No olvidemos que este siglo XIX en México fue una constante de guerras y de inestabilidad social, por lo que la música no tuvo la misma trascendencia que su antecesor, el periodo virreinal. La música culta tenía dos vertientes sobre las que se constituyó la música mexicana. La música religiosa, en la que predominaban la voz y que pronto cerró sus instituciones de educación musical, y la música destinada para la diversión, que incluía la ópera italiana y la zarzuela, pues la sociedad solo buscaba evadirse debido a la inestabilidad del país. De estos dos ejes se generaron elementos de identidad del mexicano que vivió durante esta centuria. Al correr del siglo, la vida musical dejaba de enfocarse en la ópera para desarrollar la producción orquestal y de cámara, además de consolidar la tradición pianística y con ello la llamada música de salón. Influenciados por el romanticismo europeo, los compositores buscaban una identidad nacional en la música, aunque ésta obedecía y se orientaba a satisfacer a la clase acomodada. No obstante, los géneros importados del viejo continente tenían títulos y motivos musicales relacionados con la realidad social y cultural del México imperante. El llamado Porfiriato marcó el debilitamiento de la corriente italiana para dar paso a la influencia francesa, influencia que se destacó en la música de las clases altas. Dichas influencias, en sus formas musicales, impuestas por los sectores dominantes, traían las fantasías, oberturas, marchas, himnos y canciones, además del chotis, la mazurca y el two-step,
este último de origen estadounidense, y el vals, entre otros, para los bailes. Claro está que también encontramos los festejos cívicos en los que su música se relacionaba con el adoctrinamiento en torno a los valores patrios del ciudadano de la nueva república. Ahora bien, ya encaminándonos hacia el siglo XX, el virreinato ya había introducido varios instrumentos musicales en la Nueva España, como la guitarra, el arpa, contrabajos y diferentes tipos de instrumentos de alientos, mismos que fueron fundamentales para la instauración de lo que después fueron llamados los grupos tradicionales. Luego entonces, con las nuevas ofertas y demandas, se instalaron en México casas de música como son la alemana Wagner y Levien, entre otros, que traían al país partituras e instrumentos que gozaban de las nuevas tecnologías como los instrumentos de viento con pistones. Gracias a ello, cada vez había más intérpretes musicales caseros y además proliferaron agrupaciones especializadas que se consolidaron durante el Porfiriato, como son las orquestas típicas, orquestas de cuerdas y las bandas de guerra que se formaron en diversos regimientos militares y cuerpos policiales, de donde surgieron las bandas de viento por todo el país. Por supuesto que el campo de acción de estos grupos oscilaba entre lo privado y lo público, reflejado esto último en los festejos colectivos. La migración de pobladores oriundos del viejo continente, que también trajeron sus propios hábitos e instrumentos, contribuyeron en la creación y el desarrollo de futuras manifestaciones del folclore musical que serían de suma importancia para la cultura nacional. De esta música se derivó el nacionalismo musical posterior, impulsado por las élites intelectuales y políticas que sufragaron la construcción de un sentido de pertenencia a la nación. No obstante, el fácil acceso al arte culto de corte europeo por parte de la naciente burguesía, al menos a partir de la segunda mitad del siglo, no obstruyó el desarrollo de la expresión popular a través de ritmos y bailes para las fiestas del pueblo no pudiente. Este latente México musical, desarrollado en sectores subyacentes donde se hacían sones, guapangos, balonas y canciones con ritmos y letras del destello popular, fue favorecido por el desarrollo de la música europea. Dicen los que saben que el siglo XIX en México no produjo los compositores de la calidad del periodo colonial ni de los del siglo XX, pero que, sin embargo, sí sentaron las bases técnicas que implantaron el nivel profesional e imprescindible para que en condiciones sociales diferentes pudiese manifestarse una escuela auténticamente nacional de música de concierto. El debilitamiento de la música culta provocó que la música tradicional o del pueblo empezara a consolidarse y fortalecerse. Luego entonces se desarrolló durante el siglo XIX un abundante espectro musical que legitimó el gusto por la música de concierto en todos los sectores, además de gestar y ampliar los géneros populares, productos del sincretismo que florecieron desde los barrios bajos pobres de las grandes ciudades con el mundo en su mayoría rural. Los creadores del siglo XX y más allá, aún en el distante futuro, que escucharon el corazón de los temas de las canciones de las zonas rurales o bien de las zonas urbanas pobres de su tiempo, recolectaron en su obra ese universo musical que hoy significa la identidad artística del país. Gracias por acompañarme en esta cuarta entrega de la aventura de la serie Historia mínima de la música mexicana de concierto. Tiempo de Música y Universo se despide. Hasta la próxima.